Shalom a todos, Shabbat 87. A lo largo de la literatura rabínica se hace referencia a Moisés como Moshe Rabbeinu. Y así es conocido, Moisés nuestro rabino. Por supuesto, históricamente no había rabinos en los días de Moisés. Por eso no impide que los rabinos vuelvan a imaginar a Moisés a su propia imagen. Pirkei Avot, el famoso tratado de la Mishnah, lleno de máximas éticas concisas, comienza con estas palabras. Moisés recibió la Torá en el Sinaí y se la transmitió a Josué, Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Los rabinos se veían a sí mismos como herederos de la Torá en la cadena de transmisión, desde el momento de la revelación, y Moisés fue el comienzo de esta cadena. Para los rabinos el valor intelectual más alto era el de leer el texto sagrado con erudición, agudeza y capacidad para establecer hidushim, del verbo leit hadesh, o sea, que es algo novedoso, o sea, hacer una interpretación novedosa. En la edad de hoy imaginamos que Moisés hizo lo mismo. El tema son los días previos al momento de Matan Torah, de la entrega de la Torah. Esta santificación se ha extendido tradicionalmente como la abstención de las relaciones sexuales. Los rabinos van aún más lejos, afirmando que los hombres y las mujeres no solo se abstuvieron de tener intimidad, sino que se separaron físicamente durante 3 días completos. Y entienden que Moisés fue quien les interpretó así la palabra divina. La entrega de la Torá en el Sinaí, antes de recibir la Torá, Dios instruyó a la nación de santificarse hoy y mañana y estar listos para el tercer día, cuando se llevaría a cabo la revelación. Éxodo 19, 10, 11. Moisés añadió un día al número de días que Dios ordenó en base a su propia percepción. Como se enseñaba, Moisés hizo 3 cosas en base a su propia percepción. Y el santo bendito sea estuvo de acuerdo con él. Agregó un día a los días de separación antes de la revelación en el Sinaí, basado en su propia percepción. Y se separó totalmente de su esposa después de la revelación en el Sinaí. Y rompió las tablas siguiendo siguiendo el pecado del becerro de oro. En este pasaje de la Daf de hoy vemos a Moisés actuando según su propia interpretación de la palabra de Dios de múltiples maneras, extendiendo el período de separación para el pueblo por un día y para él indefinidamente, después del momento de la revelación, y eligiendo romper el primer grupo de tablas en respuesta al pecado del pueblo con el becerro de oro. Y los rabinos le elogian por ello. ¿Y de dónde deducimos que el santo bendito sea estuvo de acuerdo con su razonamiento, con el razonamiento de Moisés? Como se dice, las primeras tablas que quebraste, ayer shivarta, del verbo lishvor, romper, Resh Lakish dijo, la palabra ayer
Es una alusión a la frase, que tu fuerza sea verdadera, y es el Koach, debido al hecho de que rompiste las tablas. Éxodo 34:1. Este midrash se basa en un juego de palabras en hebreo. Cuando Dios le habla a Moisés de las tablas rotas, Dios se refiere a ellas muy simplemente como las Asher Shivarta, literalmente, que tú rompiste. Pero Resh Lakish lee la palabra Asher, eso, como una alusión a una palabra que suena muy similar. Y Yashar, directo o verdadero. En su opinión, primero, esto se puede hacer como todos sabemos, como no hay vocales cuando se escribe en hebreo, uno puede leer una cosa o la otra. O sea, en su opinión, esto ofrece una pista de que Dios aprueba firmemente la decisión fuera del guión de Moisés de romper el primer juego de tablas. En otra parte de la página, los rabinos brindan una prueba midrashica de que Dios también aprobó otras innovaciones de Moisés. Esta sección midrashica de la página de hoy destaca la tensión a la que se enfrentaron los rabinos en su propio papel como preservadores del texto bíblico y herederos de la ley oral, al retratar a Moisés no solo como la persona que recibió la Torá, sino también como la primera persona en interpretarla. Refuerzan sus propios métodos creativos de lectura como auténticos y aprobados por Dios. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.